Bueno, les quiero contar que voy a hacer una pequeñita pausa para que Miguel y el grupo, se puede decir, que aquí con Nicolás se nos toque una canción de acá bien autónoma, y así yo hago una pequeñita pausa de una canción. Ahí viene, y los demás, los chicos también. Vamos a pedir un fuerte aplauso a Nicolás, que se acompaña. Nicolás. ¿Cómo la ven? A todo vapor.
y tengo mi ritmo bueno para gozar. Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno para gozar. Aquí va este bolerito cha-cha-cha, a ver si aprieta. Por el que te pregunto que cómo, cuándo, dónde, tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. ¡Vamos todos! Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que tú más quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Y viejito pero bueno. Seguimos con la pachanga, Ahora voy a cantar una canción que es bien de la costa del Caribe. Esta canción es de los negros africanos, de los esclavos prácticamente.
Y allí es como que las letras no son muy románticas, pero son lindas y el ritmo es alegre. Así que vamos a hacer esta canción que se llama Navidad Negra. Negra, ¿por qué? Porque los esclavos tenían unas cadenas y unas bolas grandes en los pies para arrastrar, para que no se escaparan. Y ellos tocaban el tambor, y al tocar el tambor, ellos lo único que podían hacer era este paso, y este es el paso de la cumbia. Por eso el paso de la cumbia es así. Lo único que ellos podían hacer era... Maestra. Por eso ellos no podían demasiado los pasos largos moverse. Ese es el motivo de los pasos cortos en la cumbia. Y dice así. Ole, 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 ole. Ole, 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 ole. Ole, 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 ole. Ole, 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 hola. Ole, 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 ole. Ole, 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 ole. Ole, 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 ole.
¿Qué les pareció? Quizás son ritmos, esos son ritmos autóctonos de allá del Caribe, muy antiguos. Ahora nos vamos a hacer un vallenato que va dedicado a Matilde Lina. Digo yo Matilde, le dije a Paulo, que es mi compañero de fórmula de hace muchos años, que le conocí con la noñecita y después tuvieron la primera nena y había sido que le puso Matilde. Y Matilde es una canción vallenata que yo hace años la hago y él la conoce. No sé si le puso porque le gusta ese nombre, pero esta canción es un vallenato de allá del Caribe, que es la música vallenata. Dos cositas. Una, Matilde, mi abuela, también abuela de mi madrina, que está hoy entre nosotros, quiero un fuerte aplauso. Tenemos la visita, sí. Estuvo en el primer año de la semana igual que Amanda, igual que yo, y que fue quien me regaló mi primera guitarra. Así que gracias a ella. Yo quiero una madrina. El sentimiento se hizo más grande, el sentimiento se hizo más grande que cautivaba en mi corazón. El encanto de los desfilares me ha acompañado en esta canción. Canción del alma, canción de vida que para mí al recordar la vida, al recordar la vida, se siente más vida. Thank you.
Nos vamos.